grabar. Ahí está grabando, genial. Fíjate. Bien. Bueno, vamos a ver entonces electroquímica. ¿Por qué vamos a ver electroquímico? Porque hay una pequeña diferencia y este inicio viene bien, porque ustedes, además de electrolizadores, van a ver pilas PEM. ¿Sí? Entonces, como van a ver pilas PEM, van a necesitar esta base de electroquímica. Como ven ahí, es la rama de la química que estudia una interconversión, o sea, la energía eléctrica en química, la química en energía eléctrica. Acá tienen lo que es una pila y acá tienen lo que es una electrólisis. En esto ustedes tienen una sustancia química dentro de su pila y la convierten en energía eléctrica. Seguramente la tienen re clara porque uno lo usa todos los días, no es algo que ustedes no conozcan. Y acá tienen al revés, como electricidad, a partir de una sustancia, produce otras sustancias químicas. O sea, se produce una descomposición de esta sustancia en, por ejemplo, acá hay dos electrodos en dos sustancias distintas. Esto tiene nombres especiales, se le dan signos especiales para que uno pueda entenderlo. Ese es el tema cuando pierde carga, se oxida y cuando digo, se comprime y cuando absorbe carga se expande. No, no. Eso se trata, en lugar, no estás hablando de una electroquímica, vos estás hablando de una física en función de gases o la parte térmica. Claro, porque el año pasado estudiamos acumuladores Sí. y hablábamos y habíamos estudiado el tema del ánodo, el cátodo y el electrolito, que era el que producía el fenómeno químico, que se podía expandir, se expandía cuando No, absorbía carga y se absorbía y se comprimía cuando no, perdía. químicamente, no sé quién te lo enseñó, pero químicamente no funciona así. Físicamente puede ser en expansión y contracción de un gas, y de acuerdo si es endotérmica o exotérmico, absorbe o desprende energía. Bien, Eso es la parte de física, ¿sí? bien, bien. En química nosotros tenemos el uso de electrolitos, yo te voy a definir electrolito lo que es, y electrolito es eso. No sé cómo lo aprendiste, pero te puedo asegurar que no es como vos decís. Bien, genial. Y se estudia, ¿por qué? Porque es muy usado la parte de electroquímica para un montonazo de cosas. ¿Mm? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Durante muchísimos años, los vehículos, los coches que usamos nosotros, eran pintados con un sistema de un soplete, ¿no? Era tedioso, se usaban un montón de cosas, la capa no era la correspondiente, o a veces eran capas de forma muy gruesas, hasta que le empezaron a aplicar electroquímica. A muchos de los vehículos, no sé, en este momento yo creo que debe seguir igual porque les ahorró un montón de pintura. Se le aplica una diferencia de potencial a la carcasa y se produce una absorción química en la plancha que le están ofreciendo, y el que lo está haciendo decide cuántos milímetros va a tener de espesor esa capa de pintura. Esa sería una de las cosas, por ejemplo. Nosotros las mujeres que usamos bijú, usamos esas cosas, pues, pendientes, o no sé, pulseras, y algunas veces uno lee bañado en oro, ¿no? Bueno, eso se hace por procesos como esto, de electroquímica. Yo decido qué placa de cuánta magnitud va a tener, cuántos gramitos se van a depositar, por ejemplo, sobre esa pulsera. ¿Mm? Bien. Y nosotros lo usamos muchísimo, es una de las formas de obtención de hidrógeno de forma amigable con el medio ambiente, que es la electrólisis de agua. ¿Por qué
Porque la electrólisis puede ser de muchas cosas, no solamente de agua. Nosotros las usamos en agua. Y por eso usamos electrolitos. Pero hay algunos casos donde uno puede usar, hacer una electrólisis y no incluir nada adentro porque la misma sustancia actúa de electrolito. Por eso vamos a hacer después la definición de lo que es un electrolito. Pero electroquímica sería esto. Estos procesos donde a partir de algo químico de adentro se produce electricidad, o al revés, a partir de algo eléctrico, una batería desde afuera, hacemos pasar electricidad y producimos una reacción química. Estas ecuaciones que toman parte de todo lo que van a estudiar se llaman reacciones redox. ¿Por qué? Porque es de reducción-oxidación. ¿Vieron acá redox? Sí. De Sí, reducción, lo vimos cuando estudiamos bien, de de oxidación. oxidación. ¿Sí? Acá tienen una ecuación de óxido-reducción, donde una sustancia pasa a ser de neutra a un catión. O sea, si yo tengo una sustancia neutra a un catión, ¿qué se produce? ¿La saben? Electricidad, pues se produce un flujo de electrodo. Sí, en las reacciones redox siempre hay flujo de electrones, sí. Pero ¿qué se produciría en este zinc que pasa de ser neutro a ser catión? Se oxida. Se oxida, o sea que pierde 2 electrones, ¿sí? Y hay otra Sí. sustancia que está en forma de catión, fíjense, y pasa a ser neutro. O sea, si bien este se oxida, este de acá, ¿qué hace? El cobre, este es cobre. Se quedan, se- Acuérdense de esto de acá arriba. ¿Neutraliza? se reduce. Se reduce. Exacto, se reduce. Si uno se oxida, chicos, el otro se reduce. Bien. Entonces, cuando pasa de tener esta carga positiva a no tener nada, es porque ganó 2 electrones. Una sustancia se oxida de 2 maneras. Cuando pierde electrones o gana oxígeno. Acuérdense. Pierde electrones, gana oxígeno, se está oxidando. Se reduce. ¿Cuándo se reduce? Cuando gana electrones o pierde oxígeno o también gana hidrógeno. ¿Mm? Bien. En todos esos casos, uno está hablando de una reducción. Hay una manera de escribir estos compuestos. Estos son los denominados pares redox conjugados. Fíjense, se escriben de forma oxidada, forma reducida, oxidada, reducida. Siempre el compuesto va del oxidado al reducido, que no significa que todo el tiempo sea neutro. ¿Mm? Podría ser un catión de plomo, por ejemplo, que empiezan en un +4 y termina en un +2. Ahí se está reduciendo. ¿Sí? Y sin embargo, a pesar de ser +2, sigue siendo un catión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? ¿Romina? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, acuérdense que esta es la manera de escribir su reacción, sus pares conjugados. Y esta es la manera de escribir cada una semireacción o hemireacción. Para escribir esta de arriba, yo escribo estas dos de abajo, que son lo que denominada semireacción o hemi con H reacción. Este zinc, fíjense, queda como catión y perdió sus 2 electrones. Y de este lado, el cobre como catión toma esos 2 electrones y se transforma en uno reducido. Entonces, esta es la ecuación de oxidación, esta es la reducción. Seguimos. Ajá. En estos procesos, entonces tenemos 2 tipos de celda, una voltaica y una electroquímica, o electrolítica. Esa voltaica, o pila de Daniel la van a encontrar, o galvánica, es la pila que usamos
¿Por qué hago, además, vuelvo a decir lo mismo? Porque uno cuando entra en pilas PEM, que se producen por pasaje de hidrógeno, a partir de un dispositivo se lo denomina pila, y van a ver que si bien conserva el ánodo y el cátodo con esos signos positivos y negativos, el proceso que sufre esa pila no es lo mismo que esta pila de acá. Esta celda voltaica o pila no es la misma que una pila PEM de hidrógeno, pero sí conserva ánodo y cátodo y sí conserva los valores del signo positivo y negativo que se le asignan a cada uno. En cambio, esta celda electrolítica funciona igual como la vamos a describir acá para un proceso de electrólisis de agua para la obtención de hidrógeno. ¿Mm? A ver acá. No, esto falta acá. Miren acá. Para que esto se produzca, para que ustedes tengan esta transferencia de electrones, o producen electrones o consumen electrones. Van a tener que tener dos electrodos, un electrodo positivo y uno negativo. Y ese positivo y ese negativo cambian de signo dependiendo si estoy ante una pila o ante un electrolizador. Yo siempre le digo a mis alumnos que ustedes lo único que tienen que estudiar es uno de los dispositivos. Y después el otro lo deducen, porque si no uno se termina olvidando. ¿Qué tienen que acordarse? Que los electrodos toman estos dos nombres, cátodo y ánodo. Y el cátodo siempre se va a producir la reducción. Y en el ánodo siempre se produce la oxidación. ¿Cómo me acuerdo? Es una regla de mnemotécnica que usé yo desde que lo estudié, se las paso a ustedes, pero cátodo empieza con C, ¿no? Y reducción empieza con R. Así que ustedes podrían hacer una analogía, ¿no? Y ánodo y oxidación, uno empieza con A y la otra empieza con O. Por lo tanto, si los dos empiezan con vocales, ustedes los unen, y los que empiezan con consonante lo unen. ¿Se entiende? En el cátodo se va a producir una reducción, C y R, ¿sí? Consonante, consonante. En el ánodo se va a producir la oxidación. Ánodo empieza con una vocal. A, O. ¿Sí? Y esto es independiente de dónde se produzca. Si se produce en una pila o en un electrolizador, va a ser lo mismo. En el cátodo la reducción, en el ánodo la oxidación. Los signos cambian. Y ya vamos a ver cómo cambian en cada uno, ¿no? Vamos a empezar con una pila voltaica o una celda. Si bien acá tenemos un diagrama de las celdas, cuando ustedes escriben una pila hay una forma de escribirla ya designada, donde ponen el ánodo o oxidación del lado derecho y el cátodo de reducción del lado izquierdo. Ahora vamos a ver cómo se escribe, pero va así. Va de esta zona hacia allá. Y va, como se dice acá, ánodo a la derecha, cátodo a la izquierda. Como yo en un lugar voy a producir una oxidación y en la otra una reducción, cuando las escribo van separadas por una línea. ¿Mm? Y además voy a poner donde el cátodo de qué está formado y sumergido en qué. Ahora lo vamos a ver. Esta es una celda galvánica, una pila de Daniel, como ustedes quieran buscarla. Pero es una pila que produce a partir de químicos electricidad. Fíjense cómo se forma una pila. Una pila tiene un electrodo sumergido en una solución de sus propios iones. Miren, este es cobre. ¿Y en qué está sumergido? En sulfato de cobre. Este es zinc. ¿En qué está sumergido? En sulfato de zinc. Entonces, una pila se forma
por un electrodo de una sustancia determinada, sumergida en una solución de sus propios iones. Ah, Y después deben estar unidas, ¿sí? Deben estar unidas. ¿Y cómo se une? Bueno, se une de dos maneras. Con este circuito externo, y además con este puente, salino se llama, que ayuda a la electroneutralidad, porque en un lado se van a formar cationes, en la otra aniones, y para que se produzca un flujo de electricidad y no se aumente demasiado una de las cargas y la otra disminuya, y haya como un equilibrio entre ambos, se usa este tipo de puente. Este puente puede ser agar, que es como una gelatina, y la hace con cloruro de potasio o cloruro de sodio, con una sal, y eso permite la electroneutralidad. Si ustedes no usaran esto, funcionaría la pila, pero funcionaría un poco y después se detendría. Esto hace que la electroneutralidad se siga dando y funciona hasta que se agotan los reactivos. o sea, eso Y mantiene además, el equilibrio. exacto, eso mantiene un equilibrio. Y ahora vamos a ver qué equilibrio mantiene, ¿no? Y por fuera, ustedes tienen su circuito eléctrico, porque en un lado debe estarse produciendo los electrones y migrando hacia otro. ¿Sí? Vamos a ver eso. Voy a poner pantalla completa. Fíjense en los electrodos, qué va a ir pasando en los electrodos. Fíjense ahí. Y fíjense ahí. ¿Lo ven? Sí, Sí. Este va aumentando y este va disminuyendo. claro, uno va ganando carga y el otro se va reduciendo. Entonces, ¿cuál será el que se oxida y cuál será el que se reduce? El de la derecha es el ánodo y ¿Este? el de la izquierda el cátodo. ¿Cuál es? ¿Este o este el ánodo? ¿Este? El gris, Este. Bien. porque se O sea que, está reduciendo. Romina, ¿vos pensás lo mismo? No, para mí es el otro, el celestito. ¿Qué pasaba con este celeste para vos? Sería, claro, el que dijo Guillermo sería el ánodo. ¿Y No, qué a ver. pasa en el ánodo? Se oxida. Eso. Ah, A ver, entonces el si lo celeste ubican, sería fíjense, el eso, ánodo y el otro sí, y el otro el sería cátodo. Pero sí, el fíjense qué cátodo. sucede físicamente, ¿sí? Me quedan pocos minutos, me quedan 10 minutos. Fíjense, ¿qué significa que se oxide algo? Ustedes dejan algo afuera de metal, y un metal oxidable, ¿no? Algo que se pueda oxidar con facilidad. Una chapa la dejan a la intemperie, llueve, se humedece, no tiene ningún tipo de protección ni nada. ¿Qué va a pasar con esa chapa? Se oxida. Y va a empezar a aparecer agujeros, chicos, cambia de color, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. ¿Bien? Sí, Está perdiendo material, chicos, se está transformando de una cosa en otra porque pierde electrones. Y sucede esto de acá, ¿vieron? Todo agujerito va disminuyendo, sí. porque el zinc va pasando a solución y va liberando electrones. Entonces los electrones vienen por acá, miren. Así, y van pasando acá. Entonces, el cobre que está acá, acá abajo, se pega a este electrodo, entonces va aumentando, aumentando. Claro. ¿Se entiende? Sí, Sí. Fíjense, ahí lo mando. Les mando la animación. ¿Ve? El electrodo de ciencia comienza a corroer, esta lámina de cobre comienza a ensancharse.
fíjense, el zinc que tenían acá pasa a ser este zinc. A ver si lo puedo cambiar. Ahí. ¿Ven? Pierde electrones, entonces por eso se agujerea, porque este zinc, este de acá, pasa a ser este y pasa acá. Estos electrones van por acá, vienen acá. Y este cobre que estaba acá, el cobre que estaba acá, en solución, miren, este de acá, cobre 2, está acá abajo, en esta sustancia azul, está en esta solución. Toma los electrones que le da este de acá, y se transforma en cobre sólido, y se va depositando, y por eso va engordando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y ahora fíjense que esto es importante. Como los electrones salen de acá, y los electrones son partículas negativas, este electrodo tiene un signo negativo. Entonces, en una pila, el ánodo es negativo, y el cátodo es positivo. Bien. ¿Se entiende? ¿Y se entiende por qué? Porque estoy generando electrones acá, chicos, miren. Porque uno Acá, pierde carga y el otro gana. por supuesto. Entonces, este pierde electrones, y los electrones van por acá, y los electrones, ¿cómo son? Negativo. Son negativos. Entonces, esta zona es negativa porque está dejando pasar electrones, van hacia este, que tiene un defecto de carga, Y se y los vuelven transfiere positivos. acá. Entonces, este es positivo. El ánodo es negativo en una pila, y el cátodo es positivo. Bien. Pero siempre, siempre en el ánodo va a ser la oxidación, y siempre, siempre en el cátodo va a ser la reducción, independientemente de estos signos. ¿Mm? Sí. Guay. ¿Cómo se escribía? Así, ¿no? La reducción era esta, y la oxidación era esta. La reacción global de la celda era esta. Bueno, acá está mal escrito, pero como la reacción, una vez que comienza a producirse, es espontánea, produce corriente eléctrica, no necesito estarla empujando. Una vez que empieza a producirse la reacción, yo no necesito empujarla, porque son lo que se denominan reacciones químicas espontáneas. Lo es también quemar el gas en mi casa, ¿sí? ¿Yo qué hago cuando quiero calentar una hornalla, cuando quiero prenderla? Agarro, le pongo una chispa de lo que sea, prende y la dejo. No necesito estar con una chispa al lado para que la reacción siga. Esas son denominadas reacciones espontáneas. Sí. Y a ver si logramos esta última. Así se escriben, ¿vieron? De este lado está el zinc, que es el ánodo, en forma sólida, este es el electrodo, ¿sí? Rayita, en solución de iones zinc, solución acuosa, doble rayita, porque esta es la otra parte de la pila. Cobre en forma iónica, rayita, cobre en forma sólida. Entre paréntesis va la forma en que se escribe, en la que se encuentra, en qué estado, sólido, líquido, gaseoso, soluciones acuosas. A veces acá se pone la concentración en la que se encuentra. En estos casos, estamos trabajando con reacciones en condiciones normales. Una reacción es normal a una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados. Acá está. La temperatura tiene que ser a 25 grados, los gases tienen que estar a una atmósfera de presión, y si es una solución, tiene que ser una solución 1 molar, o sea, 1 mol por litro de solución. Bien. Ahora, dice, reemplace el foco por un voltímetro, ¿no? Entonces fíjense que pongo el voltímetro y me marca 1,1 voltio. Y yo digo, wow, ¿y eso? Ah, fíjense acá abajo, ¿no? La solución es 1 molar. 1 molar, como dijimos, y seguramente está a 25 grados para que me dé esto, ¿eh? Si no, no me da esto.
¿Está? Tiene que estar bajo esas condiciones. Sí. Entonces, ¿cómo hago yo? Sí. No, sí le escucho. ¿Cómo hago yo para saber ese voltaje, si se va a producir o no? Ustedes van a tener en su tabla periódica los potenciales de reducción, se llama. Si tienen una tabla periódica, fíjense atrás de la tabla periódica y van a encontrar potenciales de reducción, que son unos valores que ya se encuentran anclados, ya se los ha estudiado. No sé si ustedes lo tienen, porque es lamentable si no lo tienen, ¿no? Pero, ¿cómo se sabe ese potencial de cada uno de los electrodos? Porque antes se los comparó con estos que están viendo acá, que, ¿cómo se llama? Electrodo normal de hidrógeno, porque es una solución de agua a un pH determinado, con un electrodo de platino donde se hace pasar hidrógeno gaseoso a una atmósfera de presión. Y del otro lado se pone lo que quiero medir. ¿Mm? Por ejemplo, a ver si va. Acá tienen el electrodo, ¿vieron? Normal de hidrógeno, y del otro lado le ponen el cobre y lo miden. Da 0,34. Lo van a encontrar en esa tabla que yo les digo. ¿Qué significa eso, 0,34? Significa que el cobre se redujo. Miren, cuando acá el voltaje da positivo, es porque este cobre frente a este se redujo. Si él se redujo es porque oxidó al otro. Esto también cuesta. Pero un compuesto que se oxida a sí mismo es un reductor. Y un compuesto que se reduce a sí mismo es un oxidante. Este compuesto, frente al hidrógeno, ¿es qué cosa? Sí, da positivo. ¿Qué compuesto, profe? Este que están viendo acá, el cobre. Da positivo cuando lo pongo frente al electrodo normal de hidrógeno. Es un oxidante, porque lo oxida el hidrógeno. Exacto, y él se reduce. Excelente. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven este valor positivo, es que él me queda menos de un minuto. A ver si alcanzamos. Si no alcanzamos a terminar, chicos, nos conectamos 3 minutos más y terminamos, ¿sí? Bueno, Este pedacito, para no dejarlo así. Fíjense, le va a dar este como polo positivo con este valor. Ahora vamos a hacerlo con el otro, con el SIG, miren. ¿Mm? ajá. Fíjense, también, ahí lo vamos a ver. Cuando mido, me da un potencial negativo. ¿Por qué me da un potencial negativo? Porque en realidad el zinc frente a este no se reduce, se oxida. ¿Ven? Claro, o sea, depende